pues hacíamos un caso clínico y luego dábamos la clase. Ahora lo que pienso es dar todas las clases y antes del examen hacer una sesión de casos clínicos para que salgan las dudas. No sé qué opinen. Está bien, doctora. Sí, doctora, suena bien. Sí, doctora, está bien. El cuatrimestre pasado siento que funcionó bastante bien, porque así pude yo ver si sí podían diferenciar entre un tipo de patología y otra. Entonces así le vamos a hacer, ¿sale? El tema que vamos a ver hoy es anemia ferropénica. Sí, este tipo de anemia pues no necesita mucha definición. Si bien anemia ferropénica no es una enfermedad como tal, ¿a qué me refiero con esto? Hay muchas enfermedades que nos pueden dar una anemia ferropénica, ¿no? Más bien la anemia ferropénica es el resultado de un periodo prolongado de balance negativo de hierro. ¿Cómo se les ocurre que alguien podría tener un balance negativo de hierro? Por la deficiencia de hierro en los alimentos que Por la consumen. deficiencia en el consumo. Una deficiencia en el consumo, lo cual en realidad es raro, porque vamos a ver que el metabolismo del hierro es cerrado. O sea, el hierro que tenemos guardado es el que se va reciclando. Ya vemos cuando se destruye el eritrocito, como el hierro no se pierde, ¿no? Entonces, sí puede ser por deficiencia en la alimentación, definitivamente, más este tipo de anemia que pues es la más frecuente de todas. Pero, ¿qué otra cosa? Además de la dieta. Deficiencia en la reabsorción. Por pérdidas. Deficiencia en la absorción está bien, parasitosis también, ¿no? Sobre todo los Alguna parásitos. pérdida de sangre o embarazo, hemorragia. Exactamente. Hemorragias son pérdidas de sangre. También por el embarazo. El embarazo. Aumentan los requerimientos. ¿Cómo? Que cuando aumentan los requerimientos, como dijo mi compañera, pues una de ellas es el embarazo, también puede ser en la lactancia. El embarazo es un muy buen ejemplo porque un bebé le quita a la mujer todos sus depósitos de hierro, todos, completamente. Entonces, ¿qué pasa si no reponemos en esa mujer los depósitos? Para el siguiente embarazo, pues va a ser un embarazo muy probablemente con anemia, ¿no? Entonces, está correcto todos los ejemplos que vimos, ahorita vamos a ver más, ¿no? Entonces, énfasis en periodo prolongado, lo cual quiere decir que la anemia ferropénica es una anemia crónica, ¿sí? Y lo primero que va a pasar es que van a desaparecer las reservas de hierro en el cuerpo. ¿Dónde guardamos el hierro? Ahí está, en los hepatocitos, en los macrófagos del hígado, del vaso y de la médula ósea, o en el sistema fagocítico mononuclear. ¿Se acuerdan qué célula está al centro de un islote eritroide? ¿El macrófago? El macrófago, precisamente, porque es el que tiene las reservas de hierro guardadas, ¿no? Y por eso es que se ponen todos los eritroblastos a su alrededor. Sí, entonces, una vez que desaparecen las reservas, entonces ya disminuye la concentración de hierro plasmático, aumentan la concentración de protoporfirinas eritrocitarias libres, que ¿de dónde salen esas? Porque hay protoporfirina libre. ¿Por el metabolismo de la hemoglobina? Por el metabolismo de la hemoglobina, no, es el hemo. Acuérdense que el hemo es el anillo de protoporfirina con el hierro, ¿no? Si no hay hierro, entonces sobran de alguna forma los anillos de protoporfirina y los podemos encontrar circulando en la sangre. Por eso es que van a aumentar. Normalmente no tenemos protoporfirina eritrocitaria circulando. Después de que pasa todo esto, ya aparece microcitosis y finalmente disminuye la hemoglobina. Cuando damos tratamiento, todo se corrige a la inversa. Primero mejora la hemoglobina, luego se quita la microcitosis y así nos vamos para atrás hasta que lo último que se satura con el tratamiento serían las reservas. ¿Sí? Es como al último guardamos los jitomates para hacer la sopa, ¿no? Primero los utilizamos y ya si nos sobra, pues los guardamos. Es un ejemplo. Entonces, aquí tenemos los estadios en el desarrollo de la deficiencia de hierro. Esta tabla le sale un poquito mal a los Ruiz porque, si ustedes se fijan, primero está normal,
Primero está normal, luego está prelatente, latente, temprana y vuelven a poner prelatente. Aquí sería la tardía, ¿no? Ese es el primer error que tiene la tabla. Del lado izquierdo están lo que vamos a medir, ¿no? Los niveles de hierro en la médula ósea, que para hacer esto de forma directa tendríamos que hacer aspirado de médula ósea y luego una tinción de hemosiderina para ver los depósitos de hierro, o sea, la hemosiderina en los macrófagos. Esto normalmente no lo hacemos porque tenemos una forma muy fácil de ver los niveles de hierro en la sangre, que es la ferritina sérica, que es el siguiente parámetro. Saturación de la transferrina. ¿A qué les suena que sea, para qué servirá la transferrina? Es la que introduce. ¿Introduce? Transporta, ¿no? Transporta. Es la que transporta el hierro. Sí, de hecho, cuando se absorbe el hierro a las células, se absorbe con todo y la transferrina y ya luego la transferrina se vuelve a liberar. Pero es la que transporta al hierro. Sí, no confundir, porque luego, no sé, por alguna razón me los confunden con la ferritina. La ferritina lo que me traduce son los depósitos de hierro. Y de hecho la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda. Es decir, cuando hay inflamación, cuando hay infección, cualquier cosa que aumente las citocinas inflamatorias puede hacer que se me eleve la ferritina de forma secundaria, ¿no? Así como las plaquetas, como la proteína C reactiva, como la velocidad de sedimentación globular, así se comporta también la ferritina. Entonces, la ferritina, recuerden, es la que me traduce los depósitos y la transferrina es la que transporta al hierro. Ahorita vamos a ver cómo se absorbe y todo. La protoporfirina eritrocitaria, que ya habíamos hablado, y luego tenemos la hemoglobina, el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media, y bueno, en otros están sobre todo los cambios epiteliales que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, normal, bueno, obviamente todo está normal. La columna primera podemos ignorarla, ¿no? Vamos a la segunda, dice una anemia prelatente. ¿Qué sucede? Empiezan a disminuir los niveles de hierro o los depósitos de hierro en la médula ósea sobre todo, pero todavía no baja la hemoglobina, todo se mantiene normal. Esa es la prelatente. En la latente ya tenemos la ferritina menor de 12, ya la saturación de la transferrina está a menos de 17%, ya está disminuida, ¿sí? Las protoporfirinas eritrocitarias empiezan a aumentar, pero aquí la hemoglobina en realidad todavía no bajaría. Ahí sí no estoy de acuerdo con ese 8 a 14, la hemoglobina todavía se mantendría igual que el volumen globular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Después tenemos la temprana, nuevamente los 3 primeros parámetros ya están disminuidos, la protoporfirina aumentada, ya la hemoglobina empieza a bajar y empieza a haber hipocromía. Y lo último que aparece, hemoglobina menos de 8, ya es una anemia. Si tiene menos de 80 de volumen corpuscular medio y menos de 27 de hemoglobina corpuscular media, ¿qué es? ¿Una anemia qué? Hipocrómica. Hipocrómica, ¿qué más? Microcítica. Microcítica, lo que me quería que me dijera, ¿no? Microcítica, hipocrómica. Entonces, la anemia ferropénica se caracteriza por ser microcítica, hipocrómica. Y aquí con una hemoglobina por debajo de 8, ya empiezo a tener cambios epiteliales por la hipoxia, ¿sí? Ya voy a ver las uñas aplanadas, el cabello quebradizo, lo que llamamos vulgarmente boqueras, que es se me fue queilitis, la lengua lisa, ¿sí? Entonces ya van a aparecer esos. Ahorita vamos a ver. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia? Ustedes me contestan. ¿Desnutrición? Bueno, sí, pero Hemorragia. es la ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia en todo el mundo mundial. En todo el mundo mundial es la anemia ferropénica. Pero entonces no sería decir como cuál sería la anemia más frecuente o el tipo de anemia más frecuente, porque creo que por eso no le entendimos. Sí, es el tipo de, bueno, sí, tienes razón, Sí, sería porque el tipo de... ¿Cómo? Ya no te digo. Si es causa, literalmente sería qué es lo que está causando. Sí. Sería tipo, ¿no? Sí,
Sí, podría ser el tipo de anemia más frecuente, es la anemia ferropénica. Aunque hay que tomar en cuenta que la anemia ferropénica tiene muchas causas. Entonces sí tienes razón. La prevalencia de hipoferremia. Hipoferremia se refiere a hierro sérico bajo. En los hombres es de 1.6% y en las mujeres va del 14.3 al 25%. ¿Por qué en nosotras es más frecuente? Por la menstruación. Por la menstruación, ¿no? Por las pérdidas. Nuestros requerimientos también son más altos, ¿no? En cuanto al hierro. 451 niños preescolares estudiaron en varias áreas de la República Mexicana y escandalosamente el valor promedio de hipoferremia fue de 58%. Esto es escandaloso. ¿Por qué? Porque el hierro se requiere desde nuestro desarrollo fetal durante toda la niñez para el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Entonces, si no hay suficiente hierro, el cerebro no se desarrolla de forma normal, entonces vamos a tener problemas de atención, vamos a tener, pues van a quedar para diputados o senadores, ¿no? Entonces, por eso es grave, ¿no? Que haya ferropenia. El límite que vieron en estos 451 niños fue de 32 a 91, o sea, hasta 91% de hipoferremia. Y hubo mayor prevalencia en las áreas tropicales. ¿Por qué creen que sea esto? ¿Por qué será más prevalente la hipoferremia en las áreas tropicales? ¿Por la altura a lo mejor, doctora? No tengo idea. Tiene que ver el clima y tiene que ver la frecuencia de qué tipo de infecciones tenemos más frecuentemente en las áreas tropicales. ¿Parasitarias? Parasitarias tiene que ver con eso. Es mucho más frecuente las parasitosis en las áreas tropicales, entonces la frecuencia o la prevalencia de la hipoferremia aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿con quién se quieren comparar? ¿Con alguien mejor o con alguien peor que nosotros? Peor. Peor, ¿no? Porque normalmente volteamos y decimos, yo estoy mal, pero aquel está peor, entonces ya se siente uno un poquito menos mal, ¿no? Entonces, aquí hay varios países, ponen a Israel, peor que nosotros, India, ya sea Velor o Delhi, nosotros México, Venezuela y Latinoamérica en general. Y hay 3 columnas, ¿no? La primera es los varones adultos, las mujeres adultas y luego las mujeres embarazadas. N es el número de pacientes al que se les hicieron los estudios. La siguiente columna chiquita sería hipoferremia y luego anemia. Si vemos en el hombre, en prácticamente todos los países, la hipoferremia está alrededor del 5%. En Israel está el 9%, ¿no? Pero es una prevalencia baja si la comparamos con las mujeres, que tenemos de 11, 42%, en la India, en Delhi 26%. Sí, aquí en México casi el 30%, en Latinoamérica en general es del 21%, ¿no? Sería la hipoferremia. La siguiente columna sería anemia. Sí, entonces, aquí en México, el 0.9% de los hombres que se estudiaron, de esos 111 hombres, 0.9 tenían anemia, si lo comparamos con las mujeres, que es el 12%. En la India, fíjense, 64% de las mujeres tenían anemia. Si nos vamos a las mujeres embarazadas, ¿por qué es tan importante las mujeres embarazadas? ¿Qué decíamos de los requerimientos? Porque el requerimiento aumenta. Los requerimientos aumentan por el producto. Los requerimientos aumentan, ¿no? Entonces, fíjense el porcentaje de hipoferremia en las mujeres embarazadas en la India. Delhi, 52%. Velor es 99%. Esto es escandaloso. ¿Qué pasa con un niño? Fíjense, anemia 56 y 80%. Un niño que nace de una madre anémica. Tiene bajo peso al nacer. Es como si fumaran. Es como si la mamá estuviera fumando, así igualito como en el cigarro, pero bueno, sin los tóxicos, pero tiene bajo peso al nacer, el cerebro no se desarrolla bien, ¿sí? Porque están haciendo o se está formando en un medio ambiente que está hipóxico.
Aquí en México no estamos tan mal, 60% hipoferremia y 27% de anemia, ¿no? Entonces, esto es algo que como vemos la prevalencia es muy alta en cuanto, sobre todo en las mujeres, ¿no? De la anemia ferropénica. Y sí es muy grave, sobre todo en mujeres embarazadas. Decíamos, el bebé le quita sus depósitos a la mujer de hierro, pero si la mujer no tiene hierro, pues no le va a quitar nada, ¿no? Entonces van a ser un bebé con anemia. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. ¿No? Ok. Entonces vamos a hablar de la homeostasis del hierro, ¿sí? El hierro es el metal más abundante del cuerpo. ¿En dónde podemos encontrar hierro en nuestro cuerpo? A ver, díganme, ¿dónde tenemos hierro? ¿En cada eritrocito o se refiere a un...? En los eritrocitos, en todos los eritrocitos hay hierro. ¿Dónde más hay hierro? En los El hepatocitos. hepatocito. En los hepatocitos, ya habíamos visto los depósitos. ¿Dónde más? Igual en la médula ósea. En los macrófagos de la médula ósea, vaso. en el vaso. ¿Dónde más? Siempre se les olvida un lugar donde hay hierro, como que no pensamos mucho en él. ¿Tenemos hierro en nuestros músculos? Sí. Sí, también en nuestros músculos tenemos hierro, ¿no? Entonces, en realidad es el metal más abundante del cuerpo. Funciona como cofactor para varias proteínas como la hemoglobina, para transporte de oxígeno, electrones, control de radicales libres. Y su punto más importante para su absorción, es decir, la que lleva la batuta de qué tanto hierro vamos a absorber, es la célula epitelial del duodeno. Sí, ahí es donde están las precursoras multipotentes, en un inicio en la base de la vellosidad, y conforme van madurando van adquiriendo la capacidad de absorción. Esta célula es capaz de detectar los cambios de hierro en el organismo y lo hace a través de la ferritina. Si hay mucha ferritina, las proteínas que transportan el hierro del lado luminal al basal disminuyen su concentración. Si hay poca ferritina, aumenta. Si alguien se comió una vaca o en un bistec, tiene mucho hierro en su intestino. Cuando está en el lado luminal, ¿está fuera o está dentro del cuerpo? ¿Afuera? Está afuera. ¿Sí? Luego, si ese hierro entra a la célula, sigue estando afuera. Pero cuando ese hierro pasa la membrana vasolateral, es decir, ya pasa al lado de la circulación, entonces sí ya está adentro. Esto lo digo porque muchas veces el hierro se absorbe a la célula, se queda depositado como ferritina en la célula y esa célula al final se va a exfoliar. Entonces no se va a absorber hasta que no pase del lado luminal del lado basal, perdón, con la transferrina. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? Primero es proliferación, la diferenciación, empieza a absorber y finalmente es la exfoliación de las células. Y aquí tenemos varias proteínas que nos van a ayudar a transportar el hierro. Ahorita las vamos a ir viendo una por una. Bueno, las más importantes, porque son muchas, ¿no? Entonces, la célula precursora del enterocito va a contener al receptor de la transferrina, la proteína de la hemocromatosis hereditaria. La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad en la que el control para la absorción del hierro no está pues, bajo control, vamos a decir. Es decir, se absorbe más hierro aunque no se necesite y estos pacientes se sobrecargan de hierro. Cuando es la enfermedad es hemocromatosis hereditaria, cuando es por transfusión es hemosiderosis. Sí, pero bueno, esta proteína se empezó a estudiar en estos pacientes, por eso es que se le puso así. La célula precursora del enterocito tiene la capacidad para detectar los cambios de hierro en el organismo, les decía, va en función de la concentración de ferritina, ¿sí? Excepto el hierro luminal no importa, o sea, se pueden comer una vaca completa, no va a cambiar la absorción del hierro por eso. Y bueno, conforme madura, la célula va a adquirir la capacidad de transporte y absorción.
Estas son las dos proteínas más importantes que absorben el hierro del lado luminal, es decir, están del lado de las vellosidades, que es la proteína transportadora de metales divalentes y la proteína transportadora del hierro hemínico. Vamos a empezar por decir que nosotros podemos absorber el hierro de dos formas, el hierro hemínico y el hierro no hemínico. Si yo el día de hoy quisiera comer hierro no hemínico, ¿qué me recomendarían que comiera? Espinacas. Espinacas, ¿no? El hierro no hemínico es el que nos comemos con los vegetales o con los frijoles o las lentejas. Es el hierro que nos vamos a comer en forma ferrosa, ¿sí? Y el hierro hemínico, ¿cuál es? ¿Qué me tendría que comer si quiero comer hierro hemínico? Carne albóndiga. Carne, ¿no? O no sé, moronga o cualquier producto animal que contenga el hemo, ¿no? En realidad el hierro hemínico se absorbe muy fácilmente, como vamos a ver, el otro es más complicado. La proteína transportadora de metales divalentes no es específica del hierro, también puede absorber aluminio, puede absorber otros metales, ¿no? Pero bueno, es la principal vía de absorción del hierro ferroso. Y su expresión está regulada, como ya lo hemos dicho, por el hierro de reserva, que es la ferritina, aunque es hasta cierto punto susceptible a la regulación del hierro por la dieta. Entonces, puede ser influida de forma leve. La proteína transportadora del hierro hemínico, o proteína transportadora del heme, se encuentra también en la membrana, sí, y absorbe al hierro hemínico. Entonces, bonitas, vamos a fijarnos aquí en la imagen. Vamos a ignorar tantito las letras, vamos a ver las imágenes. Entonces, ahí el hierro no hemínico lo dibujaron como bolitas rojas. ¿Sí? El hierro no hemínico nos los vamos a comer de forma ferrosa. Llega al intestino con 3 valencias, llega oxidado. Para que se pueda absorber, ¿cómo se llama la proteína que lo va a absorber al hierro ferroso? Proteína transportadora de metal divalente. metales divalentes. Entonces, ¿lo puede absorber con 3 valencias? No, tiene que ser con No, lo tiene que reducir. Ahí en el intestino está una enzima que se llama ferrirreductasa. La ferrirreductasa reduce literalmente al hierro, le deja 2 valencias y es como puede absorberse al interior del enterocito por medio de la proteína transportadora de metales divalentes. Una vez que entra al enterocito puede seguir 2 caminos. Ahí lo ven. Que se quede en el enterocito como ferritina, que se quede ahí guardada. Esto va a depender sobre todo si la proteína más importante en la membrana vasolateral, que es la ferroportina, así la puerta del hierro, si esta no está degradada, entonces el hierro pasa ya del lado vasolateral o ya lo que es el vaso sanguíneo que está abajo del enterocito, y ahí se vuelve a oxidar, está la ferrioxidasa. No se puede ir con 2 valencias porque es muy inestable el hierro con 2 valencias, se le pegan las cosas. Entonces se vuelve a oxidar y ya con 3 valencias se lo lleva la transferrina, que está ahí abajo. ¿Sí la ven? No tengo cómo señalarles, pero ¿sí siguieron la dinámica? Sí se ve, doctora. Hasta abajo está la transferrina. Hasta abajo está la transferrina y si se fijan, cada transferrina transporta 2 bolitas rojas de hierro, pero oxidado, ¿no? Ya tiene 3 valencias nuevamente. Así es como se absorbe el hierro no hemínico, que es el que nos comemos sobre todo con las verduras, ¿no? Y con los vegetales y las leguminosas y todo eso. Luego tengo el heme. El heme me comió un pedazo de res, ¿no? Se absorbe por medio de la proteína transportadora del heme. Aquí hay un poquito de discusión, hay quienes dicen que dentro del enterocito en el duodeno se abre el heme y se le saca el hierro, y hay otros que no, que dicen que hay una proteína que también transporta el heme tal cual a la circulación para que se vaya así. Entonces, si ustedes se fijan, la absorción del hierro
noemínico es mucho más complicada que la del hemínico. Por eso es más fácil que comamos carne. Si queremos subir nuestros depósitos de hierro, pues es más fácil que lo hagamos con carne, ¿no? Otras proteínas que pueden transportar al hierro dentro en la membrana vasolateral del enterocito en el duodeno es la hepaestina y la oxidasa de cobre. En realidad, la más importante es la ferroportina. Ferroportina no solamente tenemos aquí, ferroportina también tenemos en los macrófagos y por ejemplo, en los hepatocitos para que pueda entrar. Ahorita vamos a ver más adelante. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. ¿La célula epitelial del duodeno es lo mismo que la célula precursora del enterocito? Bueno, la célula precursora del enterocito va a madurar hasta que adquiere ya la capacidad de absorción. Haz de cuenta que va, como quien dice, subiendo por la vellosidad del duodeno. Ya que llega como que a la puntita, ya tiene la capacidad de absorción. ¿Sí? Okay. Sí, ya quedó claro. Si me regreso tantito, aquí está, donde dice absorción. Primero es proliferación, diferenciación y luego absorción. Ok, entonces ya nos quedamos en el cuento hasta que la transferrina lleva su hierro, ¿no? Así ya lo va a transportar. ¿A dónde se lo puede llevar esa transferrina? Una vez que ya ahora sí ya está dentro, ya lo metió. ¿A dónde lo podría llevar? O sea, al hígado. Lo puede llevar al hígado. Al hígado, ¿no? Nuestra principal alacena, el hígado. A los macrófagos de la médula, del hígado y del vaso, donde guardamos el hierro, ¿no? O bien a los eritroblastos. Entonces, una vez en el plasma, el hierro vuelve a pasar, el férrico vuelve a pasar a ferroso, o sea, se oxida, es transportado por la transferrina. El hierro que no es exportado al plasma se pierde con la exfoliación del epitelio intestinal. Lo que decíamos, me regreso un momento. Esa bolita ahí de ferritina que se está formando, que se ve como con verde con rojo, si la ferroportina está degradada, se va a quedar ahí y eventualmente esa célula se va a exfoliar y ese hierro que se absorbió al interior de la célula se va a perder. ¿Sí? Entonces, aquí ya vamos al paso que sigue. Hagan de cuenta que esta es la parte de la historia que sigue. Aquí la transferrina son unas bolitas amarillas que tienen dos bolitas moradas. Las bolitas moradas serían el hierro, ¿no? Entonces, tenemos que la transferrina se va a pegar a sus receptores. Ya habíamos dicho, hay varias células que tienen receptores para la transferrina. Los macrófagos, los hepatocitos, los eritroblastos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Se pega la transferrina. Si ustedes se fijan, vamos a fijarnos en el dibujito, ¿sí? Está la transferrina y nuevamente está la DMT1, que es la proteína transportadora de metales divalentes. Esa proteína, junto con la transferrina, se va a hacer un endosoma. Una vez que se forma el endosoma, ¿sí? Va a haber una bomba de protones en la que empieza a acidificar dentro del endosoma para que la transferrina suelte al hierro y ya el hierro pueda pasar al citoplasma. Aquí puede haber dos tipos de células que hacen esto. Las células no eritroides, como los hepatocitos y los macrófagos, en las que el hierro que pasa al citoplasma se convierte en ferritina, luego las moléculas de ferritina se juntan y se convierten en hemosiderina. Y las células eritroides, ¿no? El hierro pasa a la mitocondria para hacer ¿qué? ¿Por qué se iría a la mitocondria el hierro en las células eritroides? ¿Para qué? Para ensamblarse. ¿Para ensamblar qué? El grupo M. Para hacer el M y finalmente que salga de la mitocondria y se junte con sus cuadrachas las globinas, ¿no? Entonces, así es. Entonces puede seguir esas vías. En las células no eritroides, también en las eritroides se puede depositar un ratito como ferritina o como hemosiderina en lo que se utiliza. Pero normalmente también esto sucede en las células de depósito.
Me salto tantito esto, ahorita regresamos. Entonces, el enterocito maduro, lo que decíamos, el enterocito del duodeno maduro y diferenciado, puede ser influenciado por mensajeros externos. La hormona más importante, que es la que va a llevar la batuta en cuanto a si se absorbe o no se absorbe el hierro, es la epsidina. La epsidina es una hormona que produce el hígado y que actúa como un regulador negativo de la absorción de hierro. ¿Qué hace que se sintetice la epsidina? Inflamación o sobrecarga de hierro. ¿Y qué hace que disminuya la epsidina? La actividad eritropoyética o la hipoxia. ¿Qué es lo que hace la epsidina? Mediante su unión a la ferroportina condiciona la degradación, o sea, degrada a la ferroportina previniendo que se exporte el hierro a los tejidos y al plasma. Como lo podemos ver mejor en fotos, ahí tengo el hígado. ¿Se acuerdan que decíamos la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda? Entonces, cuando hay inflamación también sube la ferritina. Al subir la ferritina hace que se produzca epsidina. Es una forma de nuestro cuerpo de protegernos de la sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro es muy grave, nos puede causar la vida, nos puede causar cirrosis, nos puede causar insuficiencia cardíaca por depósito en el corazón. Entonces el hierro es muy peligroso en sobrecarga. Nuestro hígado va a producir la epsidina. La epsidina degrada a la ferroportina. ¿Dónde teníamos la ferroportina? En los enterocitos del duodeno y en los macrófagos. ¿Qué pasa con el hierro que está dentro de los macrófagos si yo degrado a la ferroportina? Como se ve ahí en la foto. Pues ya no puede salir. ¿Qué hace? Ya puede salir. Exactamente. Esta es la fisiopatología de las anemias de las enfermedades crónicas. En las enfermedades crónicas, sobre todo las inflamatorias, se produce mucha epsidina. Y eso encierra al hierro dentro de los macrófagos y por eso es que los pacientes hacen anemia. En el caso de la anemia ferropénica, pues si hay mucho hierro, no necesitamos que se absorba, entonces se va a degradar a la ferroportina. ¿Sí? ¿Quién degrada la ferroportina? La epsidina. ¿Quién produce la epsidina? El hígado. En resumen, esta resume todo. Esta diapositiva resume todo. ¿Sí? El duodeno va a absorber al día alrededor de 1 o 2 miligramos de hierro. Si vemos la flecha hasta abajo, la descamación, la menstruación y otras pérdidas sanguíneas hacen que en promedio también se pierda de 1 a 2. ¿Dónde está el hierro? Bueno, en el músculo, 300 miligramos, en la médula ósea, en el sistema de los macrófagos, 300 miligramos, en los eritrocitos, 1800, en el resto de los macrófagos que no están en la médula ósea, sino en el vaso y en el hígado hay 600 y en el hígado tenemos 1 gramo guardado. ¿Qué controla la absorción de hierro? Ahí está en azul, la epsidina, que va a evitar que se absorba el hierro por el duodeno y que los macrófagos en la médula ósea y en el resto del sistema reticular endotelial pueda salir de los macrófagos el hierro. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. ¿No? ¿Vamos bien? Doctora, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? A la hora de que usted dijo que cuando estaba oxidado fuera, luego para entrar a la célula necesita volverse férrico. ¿Quién dijo que hacía eso? ¿Qué enzima era? Del lado luminal es la ferrirreductasa. Aquí está. ¿Ya la viste? Ajá, Ferrirreductasa. Y del lado, Y la que lo vuelve a oxidar se llama ferrioxidasa. Ah, perfecto. Esa era mi duda. Gracias. Esas enzimas están fáciles. Ok. Entonces, ¿qué está haciendo este eritroblasto policromatófilo? ¿Qué está sintetizando? Hemoglobina. Hemoglobina, esto ya lo vimos, ¿no? En la mitocondria ya vimos. Glicina y succinilcoenzima A, ácido aminolevulónico, porfobilinógeno, urobilinógeno, coprobilinógeno, protoporfirina, se le junta el hierro, se forma el heme, sale el heme de la mitocondria. Mientras tanto, en los ribosomas se están armando las cadenas de globinas, sale el heme de la mitocondria, se junta con sus cuatachas las globinas y se van de fiesta a 120
días, ¿no? Es la síntesis de hemoglobina, ya la habíamos comentado. Entonces dejamos las cosas moleculares y proteínas y nos vamos a lo que nos gusta, ¿no? A la clínica. Causas de anemia ferropénica. Dice, un balance de hierro negativo. Lo que habíamos comentado al principio, ¿no? Disminución de la ingestión, dietas vegetarianas estrictas, que no es tan factible porque tenemos al hierro ferroso, pero sí más en cuanto a absorción sería, en cuanto a balance negativo de hierro, sería la absorción deficiente. ¿Qué significa acloridria? Que no haya sido clorhídrico. No hay ácido clorhídrico. Para que se pueda absorber el hierro en el duodeno, tiene que haber ácido clorhídrico en el estómago. Tiene que haber un medio ácido, si no, no se absorbe. ¿Cómo podríamos hacer que alguien tenga clorhidria por años y felices días? Con inhibidores de la bomba de protones. Exactamente, omeprazol, ¿no? Y no me va a dar mi omeprazol, y entonces omeprazol por felices días y años causamos hasta gastritis atrófica, ¿no? Cirugía gástrica, bueno, si te quitan el estómago, también enfermedad celíaca, ¿no? Que está de moda, todo lo que afecta, cualquier enfermedad inflamatoria que afecte al duodeno puede intervenir con la absorción del hierro. Mucho más frecuente que el balance negativo tenemos a las pérdidas sanguíneas. En las mujeres, ¿dónde vamos a buscar las pérdidas? Más frecuentemente. Las hemorragias uterinas. Hemorragias uterinas, no ginecobstétricas. ¿Y en los hombres? Las gastrointestinales. Gastrointestinales, exactamente. Entonces ahí está, ¿no? Gastrointestinales, uterinas, urinarias. La telangiectasia hemorrágica hereditaria es una enfermedad en la que les salen telangiectasias en la mucosa intestinal y hacen hemorragia del tubo digestivo crónica. Entonces ahí está la pérdida, ¿no? Enfermedad de la hemostasis, por ejemplo, los hemolíticos que sangran, la hemodiálisis, y la diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal jala hierro y la hemodiálisis destruye eritrocitos. Entonces también hay pérdida de eritrocitos. Y bueno, si no, como también ya lo habíamos comentado, si no cumplimos con los requerimientos elevados de la infancia, el embarazo y la lactancia, bueno, el paciente va a desarrollar anemia ferropénica. En el varón los requerimientos son de 5 a 10 miligramos al día, en la mujer de 7 a 20. Dicen aquí que en México contiene alrededor de 6 miligramos por 1000 kilocalorías. Yo pregunto, ¿la dieta de quién? ¿No? Siempre es muy importante que en sus historias clínicas se quiten la costumbre de dieta buena en cantidad y calidad o regular en cantidad y calidad, porque eso no nos dice nada. No hay que preguntar ¿cuántas veces a la semana come carne? ¿Cuántas veces a la semana come pollo, pescado, verduras? ¿Cuántas veces a la semana? Ponerlo así porque es una forma objetiva de ver la dieta. ¿Eso de buena en cantidad y calidad les parece apropiado? No, pues no, porque va a ser subjetivo. No, totalmente subjetivo. A lo mejor para mí es bueno comer 3 gansitos al día, ¿no? Pero pues no es ni tampoco es válido suficiente en cantidad y calidad. ¿Qué es eso? Hay que poner lo que comen, ¿no? Háganse de una vez a la costumbre, ahorita a la tierna edad que tienen. Entonces, también las verduras, típico, les preguntas, ¿cuántas veces a la semana come carne? Y te dice, 3 veces a la semana. Y te dice, le dices, ¿verduras? Y te dice, sí. ¿Cuántas veces? Sí, como verduras. Otra pregunta importante, ¿qué tipo de verduras? ¿Es lo mismo que coman papas y zanahorias? Eso no aporta hierro, ¿no? No, porque esas contienen más carbohidratos. Exacto, esas ni verduras deberían llamarse, ¿no? Para acabar pronto. Digo, son deliciosas, pero no contienen, en cuanto a lo que estamos hablando, hierro, pues no contienen nada, ¿no? Entonces, lo mismo, absorción deficiente, acloridria, enfermedad acidopéptica, gastrectomía total o enfermedad celíaca. Ojo, la hemorragia es la causa más frecuente de anemia ferropénica, ¿sí? Hemorragias crónicas generalmente. En el varón adulto voy a buscarlo en el tubo digestivo gastrointestinal, en la mujer origen ginecológico. Les hago una pregunta, ¿la mujer posmenopáusica? Dicen, oiga, sus menstruaciones, hace como 20 años que no menstrua. Entonces serían
gastrointestinales también. Igual que los hombres, exactamente, gastrointestinales. Sí, esto es muy importante que lo pregunten. Parece bobo, pero en realidad muchas personas mandan por anemia ferropénica y nunca les preguntan cómo son sus menstruaciones, no se les ocurre hacerles un ultrasonido, por ejemplo, para ver si hay miomatosis. Entonces sí, es importante, ahorita vamos a ver, encontrar la causa de la anemia ferropénica para corregirla. ¿Sí? Entonces, va a haber una síntesis disminuida de hemoglobina una vez que ya se acabaron los depósitos, baja la hemoglobina, eso lleva a un déficit generalizado de la proliferación celular. ¿Qué tejidos son los que más proliferan? ¿El epitelial? Los epiteliales, exactamente. Entonces, aquí es donde vamos a ver las alteraciones, ¿no? Sobre todo por hipoxia, ¿no? Cuando la anemia es intensa, ya hay reducción en la vida del eritrocito. Saturación menos del 16% de la transferrina, ya es un aporte inadecuado de hierro en la médula ósea, me lleva a aumento en los anillos de protoporfirina libre, microcitosis E, hipocromia. Esto ya lo habíamos platicado. Al ser una anemia crónica, las manifestaciones clínicas van a ser insidiosas y van a tener una progresión gradual. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las anemias? Les puse un ejemplo de una mujer con una miomatosis uterina que llega a la consulta caminando con 6 de hemoglobina. ¿Por qué? Ya se echaron a andar todos los mecanismos de adaptación. Entonces, al ser una anemia crónica, la progresión va a ser gradual. ¿Sí? Síntomas generales, los que ya habíamos hablado del síndrome anémico, fatiga, irritabilidad. El primero que te levanta un monumento cuando le quitas la anemia a la mujer, pues es el esposo, ¿no? Porque está irritable, se queja de cefalea, mareo, palpitaciones. Dicen, ay, mi corazón me late bien chistoso. Antes subía y bajaba escaleras y ahora ya me canso, ¿no? Son las manifestaciones clínicas. En el sistema neuromuscular, ¿podrán hacer ejercicio igual? Cuando tenían 13 de hemoglobina, ahora que tienen 9. No. No, se sienten más fatigados. Se fatigan, el músculo se fatiga porque al no haber oxígeno hacen glucólisis anaerobia, se acumula el ácido láctico y duele, ¿no? Va a haber taquicardia. En el sistema nervioso central, lo que decíamos, se necesita hierro para la síntesis de neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina. Entonces no va a haber suficientes neurotransmisores, no va a haber precursores oligodendríticos, se disminuye la producción de mielina y esto va a producir pobre memoria espacial y problemas de atención selectiva, ¿no? Yo tengo un compañero que le decían, ay, tú tuviste ferropenia, porque no era muy brillante, ¿no? Entonces, una anemia crónica desde la niñez nos produce gente que no pues su cerebro no se desarrolla de forma normal. En el tejido epitelial, lo que decíamos, ¿no? Coiloniquia, las uñas planas. ¿Cómo ven esa uña que está ahí? Pues sí, plana, pero también como deforme. Está deforme, ¿no? Ya está en cuchara en realidad, ya está más que plana, ¿no? Está en cuchara. La lengua, va a haber atrofia de las papilas, sensación de quemadura espontánea de la lengua. La gente te dice, me duele la lengua, no pruebo la comida porque no tienen papilas. Esto es por problemas de hipoxia, ¿no? Igual como está la lengua, está la faringe, o está todo el intestino, ¿no? Va a haber glositis, estomatitis angular y, bueno, gastritis puede haber. Nuestro sistema inmunológico, si recuerdan, los neutrófilos tienen una enzima que se llama lactoferrina. Al no haber hierro, no tiene lactoferrina, entonces va a haber mayor susceptibilidad a las infecciones y va a haber anormalidades en la respuesta inmunitaria, como la inmunidad celular, deficiencia de la capacidad bactericida por los macrófagos, acuérdense, ocupan el hierro, disminución de células T circulantes y disminución de las linfocinas. Diagnóstico. Bueno, el diagnóstico está fácil, ¿no? En la citometría hemática vamos a encontrar la hemoglobina disminuida, va a haber anemia. La anemia va a ser microcítica hipocrómica. Al ser una anemia crónica que fue empeorando con el tiempo, va a haber mucha anisocitosis. ¿Qué es anisocitosis? Es la variabilidad del tamaño de los eritrocitos. Exactamente, y acuérdense que están los eritrocitos de tamaño variable porque hay eritrocitos que se hicieron hace 4 meses cuando todavía había hierro y los que hicieron ayer, ¿no? Que ya están muy chiquitos, por eso hay variabilidad en el tamaño. El frágil de sangre periférica me va a reportar microcitosis, hipocromía, poiquilocitosis, muy frecuentemente los dianocitos, ¿sí se acuerdan de ellos? Los que parecen tiro al blanco, y los eliptocitos.
Y al diagnóstico, insisto, al diagnóstico, ¿cómo van a estar los reticulocitos en estos pacientes? ¿Abajo del 2% o arriba del 2%? ¿Abajo del 2%? Abajo del 2%. Va a ser una anemia arregenerativa. Muy bien. Al diagnóstico. ¿Qué pasa si le doy hierro a ese paciente? Como a la semana, como a los 5 o 6 días. ¿Qué pasa con los retis? Mayores al 2%. Va a convertirse a regenerativa. Exactamente, muy bien. En general, en la VH los leucocitos van a ser normales. En las anemias muy crónicas por la lactoferrina puede llegar a haber neutropenia. Si hay una hemorragia aguda sobre la crónica, puede haber leucocitosis con neutrofilia. Y si hay parasitosis, vamos a encontrar eosinofilia. Ojo, las plaquetas, lo más frecuente es que estén hasta 2 veces su valor normal. Es decir, que hay trombocitosis. Muy poco frecuente es la trombocitopenia. Lo más común es, de la anemia ferropénica, es una anemia microcítica hipocrómica regenerativa al diagnóstico con trombocitosis. ¿Vamos bien? Bueno, si no me detiene. Sí, doctora. El perfil de hierro antes se conocía como cinética de hierro, pues ya no le decimos así, ya le decimos perfil de hierro. Depende del laboratorio, la mayor parte de los laboratorios tienen estos parámetros. El hierro sérico, que en la anemia ferropénica va a estar bajo, la capacidad de fijación total del hierro, que puede estar baja, normal o alta, no nos ayuda mucho en este caso. La ferritina sérica, ¿qué les dije que nos refleja la ferritina? Los depósitos. Los depósitos. Va a estar disminuida siempre y cuando no haya alguna enfermedad inflamatoria o infecciosa, porque acuérdense que se comporta como reactante de fase aguda. Esta prueba que sigue, la cuantificación de los receptores de transferrina sérica, es una de las más nuevas y van a estar aumentados, y la concentración de protoporfirina también va a estar aumentada. Entonces, ese es el perfil de hierro. Tratamiento, ¿qué dice ahí mi objetivo de mi tratamiento? Pues ver de dónde se está perdiendo ese hierro, ¿no? En este caso, las hemorragias, que es la primera causa, pues ver de dónde está sangrando. Sí, pero ese sería, para establecer el diagnóstico, tengo que ver para quitar la anemia completamente tengo que ver el diagnóstico etiológico y corregir la causa. Pero el objetivo del tratamiento, que el tratamiento de la ferropenia. Restablecer las reservas, no dice quitarle la anemia. Hay varios errores que se cometen en el tratamiento de las anemias ferropénicas. Y es porque no piensan en las reservas, piensan en quitar la anemia, ¿no? El hierro se puede dar vía oral, intramuscular o vía intravenosa, que no nos gusta mucho porque hacen choque anafiláctico, pero bueno, se puede utilizar. El mejor sería el oral, siempre y cuando no hay un problema gastrointestinal, ¿no? Puedes dar sulfato ferroso, gluconato o fumarato ferroso o hierro palmitosado, que se absorbe menos, pero bueno, irrita menos. Ojo, la dosis. 200 miligramos de hierro elemental. ¿Han visto los frasquitos de fumarato ferroso? No. ¿Nunca han visto un frasquito? ¿Alguien sabe cuántos miligramos trae el frasco de las tabletas de fumarato ferroso? ¿Nadie? ¿Nunca han visto uno? ¿Cómo va a ser posible? Bueno, dice 200 miligramos. El frasquito dice 200 miligramos. Les digo que tengan cuidado porque si ustedes le dan la vuelta y ven la descripción, dice 200 miligramos, pero de hierro elemental tiene normalmente 66.8, una cosa así, casi los 70 miligramos de hierro elemental. Entonces, ¿cuántas pastillas le tienen que dar? Para alcanzar los 200. ¿Unas 3? Por lo menos 3. Entonces, ese es uno de los problemas, uno de los primeros errores en cuanto al tratamiento de la anemia ferropénica, dosis subóptima, no le dan una pastilla. Y luego el hierro no se absorbe tan fácilmente. Le dicen al paciente, tómeselo con lechita y después de las comidas para que no le duela su barriguita.
La absorción se reduce 40-50% si lo damos con leche, cereales o alimentos como té. Entonces, la forma correcta es una pastilla media hora antes de cada comida con agua o jugo de naranja, porque el jugo de naranja, como ven ahí, aumenta la absorción del hierro. Una vez que la hemoglobina está normal, vamos a continuar el tratamiento de 3 a 6 meses para saturar los depósitos. ¿Sí? Si no saturamos los depósitos, ¿qué va a pasar? Si yo no saturo los depósitos en una anemia ferropénica. Pues simplemente va a continuar con su anemia. Se van a acabar muy rápido. O le doy lo típico, es que se le quitó la anemia, pero le quité el hierro y le volvió a dar. Pues sí, porque no saturaste los depósitos, o bien porque no buscaste lo que decíamos aquí en rojo, ¿no? El diagnóstico etiológico. Una mujer con miomatosis uterina de grandes elementos que sangra 10 días del mes y usa pañal en la noche, ¿vamos a poder quitarle la anemia si no le quitamos el útero? ¿Qué opinan? No, no se va a poder. No se va a poder, ¿no? Yo opino que no. Va a ser mayor. Ahora, la vía parenteral, ahí dice parenteral, pero es parenteral, ¿sí? Se reserva para casos especiales. Parenteral es intramuscular o intravenosa. Cuando los pacientes son incapaces de tolerar los compuestos por vía oral, hay gente que vomita, literalmente vomita el hierro. Pues ni cómo ayudarle, ¿no? No podemos dárselo tomado. Pérdida de hierro mayor a la suplementación proporcionada. Lo que les decía, el ejemplo de la mujer con miomatosis uterina que sangra 10 días, con el puro hierro vía oral no la vamos a alcanzar, entonces tenemos que combinar la vía oral con la parenteral. En padecimientos gastrointestinales que puedan agravarse con la terapéutica, ¿sí? Si tiene una úlcera gástrica, ¿le puedo dar el hierro tomado? No. No, se lo voy a tener que dar intramuscular o intravenoso. Y bueno, la incapacidad para absorber, mal escrito, el hierro en el tubo digestivo. Si le hicieron una duodenectomía, ¿va a absorber el hierro? No, ya no hay duodeno. Lo puedo administrar intramuscular o intravenoso, lo que decíamos. Ahí. Efectos colaterales, sobre todo del intramuscular, bueno, duele. Las mujeres se quejan que les duele mucho, ni modo, hay veces que no hay de otra. En vez de decoloración de la piel, lo que yo he visto es más bien que quedan manchas negruzcas que se ven como moretones en las pompas. Porque el hierro se tiene que poner con técnica en Z. Si no lo pones con técnica en Z, no se absorbe, no llega al músculo, el hierro que se queda en el tejido celular subcutáneo se hace como un tatuaje. Entonces las mujeres luego lloran porque tienen sus pompas moradas, ¿no? Y bueno, sistémico, no me importa las adenomegalias, rubicundez, sabor metálico. Lo que sí me preocupa mucho, sobre todo con la intravenosa, es el choque anafiláctico. Sí llegan a ser choque anafiláctico, entonces mejor no utilizar casi la intravenosa. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está funcionando el tratamiento? Bueno, se dan los reticulocitos entre el 5º y el 10º día. Se requieren alrededor de 2 meses para alcanzar niveles normales de hemoglobina y luego de 3 a 6 meses más de tratamiento. Entonces va a tomar el hierro, pues díganle que 1 año. Para calcular la vía parenteral podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. A mí me gusta más la de abajo, que es hemoglobina ideal menos la real por el peso en kilogramos, más 1000 en las mujeres, más 800 en los hombres. Cada ámpula de hierro Dextran trae 100 miligramos. Entonces, si salen 1500 miligramos de déficit, son 15 ámpulas. Las podemos poner una vez a la semana, intramuscular, hasta que se acaben, 15 semanas, no hay problema. No lo pongan cada tercer día porque sí duele bastante, ¿eh? Se quejan mucho las pacientes. Y bueno, las mujeres embarazadas, toda mujer embarazada con menos de 11 de hemoglobina o ferritina muy baja tiene que recibir profilaxis. La profilaxis es una pastilla de hierro diario, ¿sí? Y bueno, lo podemos ajustar a la ferritina sérica, así, más de 70 sin suplementación, de 30 a 70, profiláctica, y menos de 30 ya le damos la terapéutica, de 2 a 3 pastillas. Creo que esta es la última, sí. ¿Dudas o preguntas? Doctora, en Ay, perdón, se silenció. Sí. En el cálculo del déficit,
la hemoglobina ideal es el rango que tendría que tener. Pues idealmente, por ejemplo, una mujer te gustaría que mínimo tuviera 13, ¿no? Entonces puedes agarrar 13 como ideal y vamos a decir que alguien que tenga 6, entonces 13 menos 6, y si pesa 70 kilos por 70 kilos. Y en la fórmula de arribita, de déficit de hierro es igual a peso en kilogramos. Por 50 menos 2.4 por hemoglobina. O sea, es 2.4. Hemoglobina, esa sí es hemoglobina real, ¿verdad? Sí es hemoglobina real, sí, sí. Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, sí, doctora, en el caso de esta de que había comentado que las pastillas vienen como 66, bueno, casi 70, o sea, entonces sería preferible pasarnos a lo mejor con 4 pastillas y darle 200 y piquito, o quedarnos con las 3. No se la toleraría. Ah, bueno. Pues es difícil que lo tolere. Si 3 es difícil, normalmente 3 así te chillan, que no, pero es que es mucho, pero es que me duele, pero es que está feo, pero es que, etcétera. No, 4 no te las toleran, ni de chiste. Ah, ok. Bueno. Que el hierro causa estreñimiento, causa a veces diarrea, dolor así de gastritis, entonces sí es complicado que lo toleren. Sí, doctora, yo tenía una duda. Sí. En el caso de las pacientes o los pacientes que presentan estreñimiento, ¿hay alguna medida que le podamos implementar? Porque sí me ha tocado, bueno, en la práctica sí me tocó varios pacientes que llegaban así, que causaban mucho. Les puedes dar senócidos, o sea, para el estreñimiento puedes dar cualquier laxante. ¿Y no altera la absorción? Siempre y cuando no lo des cerca de la pastilla, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, doctora, bueno, no me quedó muy claro, porque dijo que en las embarazadas no se le, o sea, entendí que no se les va a dar hierro a todas, solamente de acuerdo a sus resultados de ferritina, porque bueno, yo en la práctica sí vi que les mandaban a todas las embarazadas, o sea, en general, a todas les mandaban hierro. La verdad es que yo le daría a todas. O sea, las guías es lo que marcan, que lo puedes hacer con la ferritina, así. Pero estamos de acuerdo que nuestra población generalmente es desnutrida. Entonces yo le daría a todas, sin preguntar. Ok, entonces, o sea, como que de acuerdo al contexto se le da a todas, o sea, pero sería como aquí en nuestro país que se le da a todas, pero no es como en general. Ajá, si lo quieres ver así, de esa forma. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? No, doctora. Ok, entonces nos vemos el miércoles. Ahorita les mando, el miércoles ya vemos las megaloblásticas. Ahorita les mando la presentación. Gracias. Sí, doctora, Gracias. El miércoles. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora.